Los mercados, las bolsas se desplomaron ayer en uno de los peores días en bolsa de lo que llevamos de año y ya está por finalizar. En el vídeo de hoy vamos a ver rápidamente, concisamente y también voy a tratar de explicarlo todo sencillo. ¿Por qué cayeron los mercados ayer? ¿Qué puede significar esto para el futuro? ¿Qué podemos hacer? Y por supuesto, si supone una oportunidad pues para invertir en bolsa, para hacer alguna aportación, quizás a un fondo indexado, del equiponderado, del normal, o si por lo contrario debemos extremar las precauciones. Así que antes de nada, rápidamente decirte dos cositas. La primera, que me puedes seguir por Instagram por ahí, porque comento el día a día del mercado mucho más frecuentemente que por YouTube, pues por razones obvias. Es mucho más fácil subir una story que hacer un vídeo, editarlo y demás, por supuesto que sí. Y además, deciros que el 28 de diciembre vamos a estar haciendo, el sábado, es el Día de los Inocentes, pero no es una inocentada, ¿vale? Vamos a estar haciendo un webinar en directo. Hace unos 2-3 meses hicimos el último, funcionó muy bien, nos gustó muchísimo, y en este webinar en directo, de verdad, ¿vale? No es para vender nada, sino que es un webinar real. Ahí estaré yo, estará Fernando, igual también está Iker, y lo que vamos a estar haciendo es comentar un poquito el outlook para 2025, tanto de la bolsa como de la renta fija. Hablaremos de ideas de inversión, de oportunidades de inversión, de cómo vemos el mercado, también de cómo está avanzando esta situación, un poquito de corrección que estamos viendo ahora, y un montón de temas. Es gratis apuntarse, pero las plazas son limitadas, ¿vale? Es decir, no hay que pagar, pero sí que está limitado un cupo. Así que si quieres acceder, te dejo el enlace para que te apuntes en la cajita de más información del vídeo, en la descripción, dejas tu correo electrónico y pues te iremos enviando pues cuándo va a ser. No sabemos la hora de momento, queda un poquito todavía, iremos avisando, pero aproximadamente pensamos entre las 4 y las 5 de la tarde, hora española, también para que nuestros amigos que están al otro lado del océano Atlántico puedan también asistir. No lo resubiremos, así que será solo en directo para premiar a las personas también que, oye, pues se han molestado en asistir en directo. Así que tienes toda la información en la cajita de más información de este vídeo. Y dicho esto, vamos a comentar el porqué de la caída en bolsa que tuvimos ayer. Y para ello tenemos primero que entender que estamos en 2024 sobre todo en un mercado muy amplio. ¿Qué significa que el mercado está siendo amplio? Pues básicamente que vemos los índices como el S&P 500 o el Nasdaq subir, pero realmente la subida no está siendo general en el mercado por todos los valores, sino que realmente está siendo debida a unas pocas empresas que, eso sí, son muy grandes y como son índices ponderados, ponderan mucho en el mismo. Estamos hablando de Apple, estamos hablando de Amazon, estamos hablando de Google, de Tesla, de Nvidia y demás. Es decir, puede ser que el S&P 500 o el Nasdaq esté engañando en el sentido que podamos estar viendo que ha subido, pero realmente si echamos un vistazo a lo que están haciendo la mayoría de acciones del mercado, veamos que no están subiendo tanto. Y de hecho es lo que llevamos viendo todo el año. Vemos que el S&P 500 ha subido mucho, pero si vemos un S&P 500 equiponderado, vemos que ha subido menos de la mitad. Y es más, de todas las acciones del mercado, tan solo el 30% este año lo han hecho mejor que el S&P 500, lo cual es una cifra bastante reveladora. Bueno, cuento esto porque hasta hace unas 2 semanas, aunque si viésemos el S&P 500 no estábamos viendo ningún tipo de corrección, todo lo contrario, estábamos viendo subida. Si vemos un S&P 500 equiponderado, que digamos nos da una representación más real de lo que está pasando de forma agregada en los mercados, o un Dow Jones incluso, que no está tan ultra ponderado por Big Tech, pero me gusta más tomar como referencia el S&P 500 equiponderado, vemos algo muy revelador, y es que llevábamos ya una corrección en el mercado de aproximadamente el 4%, es decir, no estábamos en un momento ultra alcista como alguien que hubiese visto a priori únicamente el S&P 500 pues podría quizás decir. Entonces ya veníamos de una corrección de hace unas 2 semanas o así, tampoco muy bestia, pero sí del 4%, que en un índice pues es bastante. Eso sí, se ocultaba pues porque Apple, Amazon, Google y demás estaban tirando bastante, ¿no? ¿Por qué digo esto? Pues lo digo porque ayer teníamos la reunión, la decisión de tipos de interés por parte de la Fed y la rueda de prensa de Jerome Powell, y me daba la sensación que los mercados ya estaban anticipando un poquito, digamos, con esa corrección que veíamos en el equiponderado sobre todo, una Reserva Federal un poquito más hawkish, digamos, menos positiva, menos dovish, ¿no? Que se están empleando mucho últimamente estos términos. Vamos, que iban a ser más duros en cuanto a política monetaria se refiriese. Y creo que se estaba anticipando ya, pero desde luego no tan fuerte como lo que realmente ha terminado pasando. Entonces ayer tuvimos esa rueda de prensa de la Reserva Federal, la decisión de tipos de interés fue bajar los 25 puntos básicos, que era lo que se esperaba, así que no hubo sorpresa. Recordad que los mercados son mecanismos de descuento de situaciones perfectos, entonces cuando algo está descontado ya está implícito en el precio, es decir, no va a subir o bajar por la bajada de tipos. Lo digo porque muchos me decís, oye Arnau, ¿cómo ha caído el mercado si han bajado los tipos? Bueno, es que esa bajada de tipos ya estaba descontadísima en el precio desde hace mucho tiempo, ¿no? Eso es importante entenderlo. Pero la primera sorpresa negativa nos la llevamos al saber que esa bajada de tipos de interés sí se ha producido, pero no de forma unánime. Es decir, hay algún miembro de la Reserva Federal, que en este caso ha sido la presidenta de la Fed de Cleveland, por si a alguien le interesa, que ha votado en contra de esa bajada de tipos, ¿no? Entonces, aunque finalmente se haya producido, estamos viendo como dentro de la propia Fed hay otra vez diversidad de opiniones, por lo cual pues podríamos entender, ¿no?, de forma tangencial que puede ser debido a que algunos funcionarios estén viendo unos riesgos, en este caso inflacionarios, que otros pueden no estar viendo. Eso fue como lo primero que no gustó al mercado y tuvimos
tuvimos esa primera reacción negativa que vimos inicial. Pero la cosa se puso mucho peor, y es que la Fed actualizó las expectativas tanto de inflación como de bajada de tipos de interés. Y aquí, bajo mi punto de vista, fue donde el mercado realmente cayó bastante, porque sí que actualiza bastante lo que se esperaba de antes. Y es que ante el pequeño repunte que estamos viendo y que hemos visto en ciertos datos de inflación, como el PCE, por ejemplo, o el IPP, el índice de precios al productor, se esperaba, ¿no?, que más o menos, como he dicho antes, pues fuesen por esta senda, ¿no?, de que subiesen un poquito la expectativa de inflación y demás, pero no se esperaba que se subiese tanto. La Fed ahora espera bastante más inflación para el año 2025, y aunque no deja de ser nada ultra dramático, se sigue manteniendo por debajo del 4%, hombre, pues estás esperando más inflación que la que esperabas antes de esa reunión, por lo cual los mercados descuentan en el mismo momento ese riesgo inflacionario. No solo las bolsas, que de hecho la peor parte se la llevó el Russell 2000, las empresas que más dependen de los tipos, lógicamente, cayó un 4% ayer y ya desde máximos cae aproximadamente un 10%, sino que también los bonos, tanto a corto, medio como largo plazo, subieron las rentabilidades y bajaron los yields. ¿Por qué? Porque aparte de que se espere más inflación, o mejor dicho, debido a que se espera más inflación, la Fed también ha actualizado su calendario de recortes. Es decir, ahora espera recortar las tasas de interés menos durante 2025 de lo que se esperaba antes, digamos en la última evaluación que hicieron, que fue hace unos 3 meses, que estas cosas son cada 3 meses. Entonces, esa fue un poco la situación. Luego también hay que sumarle que la rueda de prensa, digamos a nivel de lenguaje corporal, se podría decir, la sensación era bastante hawkish, bastante de bajar los humos al mercado. Aparte de esto, también fue una rueda de prensa súper larga, de las más largas que he visto yo desde el 2020, que no veía una tan larga, no he medido los minutos exactamente, pero más o menos por ahí andará, si seguro la cosa. Le preguntaron a Powell si había una posibilidad de subir los tipos de interés, dijo que no estaba encima de la mesa, pero que oye, si la inflación se dispara y demás, que al final ellos se deben a los datos, ¿no? Y eso fue un poco lo que pasó. La reacción del mercado ha sido profundamente negativa. De hecho, el SP500 equiponderado, que es digamos el benchmark que siempre empleamos para ver cómo está la bolsa en general, cayó bastante más, aproximadamente un 3% en la sesión de ayer, acumulando ya una caída del 7,4% desde hace un par de semanas que tocó máximos históricos. Esto significa dos cosas. La primera es la mayor corrección del mercado en general, es decir, exceptuando Big Tech, es la mayor corrección del mercado en general de todo 2024, ¿vale? No es moco de pavo, ya venía un poquito de antes. Y aparte de esto, también significa que estamos ya bastante por debajo de niveles antes de esa subida que tuvimos por la victoria de Donald Trump. Es decir, los humos se han enfriado muchísimo en ese sentido. Que esté justificado o que no esté justificada la caída es algo que lamentablemente solo nos dirá el tiempo. Yo creo que es muy pronto para tratar de dar un veredicto. No veo el futuro. Es cierto que siempre podemos tener alguna más idea o menos idea. Yo sinceramente creo que es normal que haya correcciones y que no va a afectar mucho a una continuación de la subida de cara a 2025, ¿no? Pero habrá que estar atentos, sobre todo a esos datos de inflación. Eso es lo que ha pasado con el SP500 equiponderado. El resto de índices, Dow Jones sigue bastante destruido. Russell 2000 es el que más cae, lógicamente. SP500 y Nasdaq lo aguanta un poco las Big Tech, pero cuidado porque también eso es un arma de doble filo. Las Big Tech se aguantan bien, pues el índice aguanta bien, pero como las Big Tech se hundan, aunque el resto del mercado no tanto, puede ser que el SP500 empiece a arrojar rendimientos mucho peores que el resto del mercado. Estoy simplemente diciendo algo evidente, ¿eh? No estoy diciendo que vaya a pasar o que no vaya a pasar. Como curiosidad, esta es la mayor caída de las bolsas post discurso de Powell desde marzo de 2020. No sé si recordáis ese momento en el que pues, se hizo esa rueda de prensa de emergencia por las cuarentenas del 2020 y demás, y se aprobaron esas medidas de política monetaria nuevas, ¿no? Desde entonces el mercado no caía tanto como lo que hizo ayer. Ayer fue la segunda mayor caída de lo que va de año, desde septiembre de 2022. Luego tuvimos la de agosto en el SP500 normal y luego la de ayer. Y como curiosidad también el índice VIX, que se suele decir que es el índice del miedo, realmente mide la volatilidad implícita un mes del SP500, o sea, pero bueno, se suele llamar índice de miedo. Ya sabéis que la interpretación que podemos hacer es que cada vez que está por encima de 20 puntos, el riesgo del mercado empieza a ser significativo, al menos la volatilidad es bastante significativa. Bueno, pues ayer tuvo su mayor subida porcentual en un día desde el Volmageddon de 2018. No sé si estabais invirtiendo por aquel entonces, pero básicamente fue una gran subida que tuvieron los índices de volatilidad en 2018, porque se pensaba que iban a subir los tipos de interés, entonces había muchos shorts volatilidad y hubo una especie de short squeeze en el VIX y se disparó. Bueno, eso es irrelevante, pero simplemente para que sepáis la dimensión, ¿no?, del shock que hubo ayer, ¿no? Y por último, por responder a la pregunta de si es una oportunidad de hacer una aportación a un SP500 normal, a un equiponderado y demás, o si es un buen momento para entrar en bolsa y demás, voy a responderla también con otra pregunta, y es, ¿entiendes el riesgo? Esa es la gran pregunta, ¿no? Si entiendes el riesgo, si no tienes mucha parte de tu patrimonio ya destinada en renta variable, sino que tiene pues un poquito menos y querías destinar un poco más, siempre que tengas miras a largo plazo, no veo
veo razón para no hacer una aportación ni en el equiponderado ni en el normal. Hombre, la haría antes en el equiponderado, sobre todo si vas a muy largo plazo, que en el normal, porque el porcentaje de ponderación de las Big Tech es muy elevado. Y no digo que no vaya a funcionar mejor el normal que el equiponderado, solo digo que el riesgo empieza a ser mayor, ¿no? Hay que siempre tener esa dicotomía, ¿no? Con el riesgo de lo que estamos haciendo. Eso por un lado. También creo que es muy pronto, ¿no? Para cantar victoria. Yo creo que necesitamos ver pasar unos días, unas semanas, ver cómo se asientan las cosas, ver si quizás ha sido una sobrereacción o al revés, o no ha sido una sobrereacción. Yo sigo creyendo que 2025 va a ser un buen año para los mercados, pero correcciones va a haber porque la volatilidad siempre está ahí y es el yin y el yang, ¿no? La parte es la otra cara de la moneda. Si inviertes en bolsa, estas cosas te van a pasar 100%, hagas dividendos, largo plazo, swing trading, hagas lo que hagas, te va a pasar. Tienes que entender que es parte del juego y poquito más que comentar, la verdad. Habrá que estar muy atentos a los datos de inflación otra vez para ver si estas nuevas expectativas de la Fed realmente son como las vamos a ver o van a ser demasiado exageradas o al revés, se van a quedar cortas. Eso nadie lo sabe y habrá que estar muy atento a eso. Así que nada más de momento, amigos. Espero que os haya gustado el vídeo. Nada más y nos vemos en el webinar el 28, sábado 28 de diciembre. Es Día de los Inocentes, pero eso no es una inocentada. Nos vemos ahí. Estaremos una hora y media más o menos hablando de todo, de renta fija, de renta variable, de todo lo que podemos hacer. Yo creo que va a estar súper guay. No voy a estar solo. Va a haber diversidad de opiniones. Nos lo estamos currando un montón. Plazas limitadas, gratuito, pero plazas limitadas. Nos vemos en el siguiente vídeo, amigos. Adiós.